Muy bien. Bueno, el tema que vamos a empezar el día de hoy es, vamos a ver un tema que es bastante controversial, que es bastante también de un reto y que es uno de los temas que están digamos, en el tapete por definirse bien acerca del principio de Had, de nuestro abacados, y de Yeshua, del Hijo, que ha traído bastantes controversias en medio del pueblo del abacados. Y justamente hoy en la mañana que estaba revisando, estaba viendo ahí unos tres temas y bueno, nos decidimos por este para ver. Y vamos a ver, este va a ser uno de varios textos que se utilizan para una línea que está enseñando de que Yeshua es Yahvé, de que es uno solo, de que no son dos diferentes, que el Padre es el Hijo en otras palabras. Entonces, vamos a ver a través de las Escrituras, a través de la fundamentación de la Torá, también de los profetas, que ahí tenemos bastante evidencia, ¿verdad? Vemos que Ezequiel, Daniel, miraron el trono del Padre en el libro de Revelación, y miraron el trono del Padre y ahí estaba uno sentado en el trono y el Cordero al frente, ¿verdad? Estaba el anciano de días y luego se le acercó el Hijo del Hombre. Y hay varias líneas. Luego veremos eso al final de esta serie, de este tema que vamos a ver en estas semanas. No sé, creo que hay unos 4 lecciones sobre este tema para que dejemos bien fundamentado eso y concluir en base a las escrituras si es que es o no realmente esa postura está alineada a lo que dice la palabra del abacados, que es un tema bastante, que es la principal línea de división que hay en este momento, ¿verdad? De muchos enseñadores que empezaron bien, bueno, ahora hay 3 líneas, digamos, básicamente en el tema de sendas antiguas. El Abba y el Hijo, conforme está en la mayoría. Hay otra Trinidad mesiánica, Abba, Yeshua y el Ruach HaKodesh. Le pusieron Espíritu Santo en hebreo nada más, pero sí con Trinidad. Y la otra, de que el Padre es Yeshua, que Yeshua es el Padre. Entonces hay esas 3 líneas que digamos que están con mayor tendencia, con mayor fuerza en el tema de sendas antiguas. Y eso es lo que vamos a ver para que ustedes también estén preparados, porque hay muchas enseñanzas y aparentemente, y como siempre en el jardín, no se utilizó ninguna otra cosa más que la Torá, ¿verdad? Porque se distorsionó con que Él os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol, cuando la instrucción fue que no coman solamente de un árbol. Entonces siempre se va a distorsionar lo que está escrito. Nunca va a venir una enseñanza, una teología, unos postulados diferentes sin utilizar la Torá. Se distorsiona la instrucción del Padre. Así ha sido siempre y así es el modelo. Por eso es que muchos utilizan escrituras, etcétera, etcétera, pero es nuestra responsabilidad analizarlas con toda la seriedad que debemos analizar las escrituras del abacados, ¿verdad? Porque es un tema bastante importantísimo. Es uno muy determinante que aparentemente puede parecer sencillo, pero puede ocasionar divisiones fuertes entre hermanos. Igual que con Yeshua o Yahshua, ¿verdad? Es un tema que hay que manejarle con la debida sabiduría, prudencia y más que todo lo que está escrito. Y uno de esos temas es el tema de los versículos, digo, de esos temas que están ahí un tanto controversiales, es el que está en Marcos 14, los versículos 15 al 36. Y vamos a ver una postura. Luego seguiremos viendo textos que utilizan de Zacarías, etcétera, etcétera, y que aparentemente dijera eso, pero hay que ver qué dice toda la escritura, que es lo más importante. Y vamos a ver esta expresión, Abba. Esta expresión es muy, muy utilizada por Yeshua, ¿verdad? Siempre se dirigió como padre, como Ab,
pero hay tres textos en los escritos apostólicos, escritos del primer siglo, que algunos le conocen como Pacto Renovado, Nuevo Testamento, en donde se menciona una expresión que aparentemente es redundancia, Abba Padre, ¿verdad? Porque está diciendo lo mismo. Y el texto de Marcos es uno de esos textos que vamos a ver juntamente con los otros textos, pero vamos a analizar porque le utilizan para concluir de que el Yeshua es el Abba. Muy bien. Entonces, vamos a ver este tema que sí ha traído dolor de cabeza a muchos. En el versículo 35, 34 al 36 voy a leerles. Y les dijo, mi alma está rodeada de una fuerte y pesada carga que tengo encima, tanto que podría morir ahora y quedar ahí. Vigilen. 35. Yéndose un poco adelante, daba pasos y se postraba en la tierra. Y orando decía con gran dolor que pudiera resistir este peso y pasara de él aquella angustia. Y decía, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino según tu voluntad. Les estoy leyendo una versión hebrea. Ahí no está la expresión Abba Padre. Pero en las versiones tradicionales y en algunas versiones mesiánicas también, ese texto en el versículo 36 y decía, Abba Padre. Aparta de mí si es posible esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muy bien, es el primer punto que en la versión hebrea no está esto de Abba Padre, pero vamos a analizarlo porque se enseña esto de Abba Padre. Esta palabra, Abba, bueno, una palabra aramea, y que se utilizaba de los siglos III antes del Mesías hasta el siglo III después del Mesías, y era para referirse al padre de una manera familiar, como por ejemplo papá o papito, etcétera, etcétera. Era una expresión familiar que se utilizaba en esa época. Y entonces, de paso también vamos a mencionar esta otra tendencia, como por ejemplo Efrata cuando le curó al ciego, ¿verdad? Que es una palabra hebrea, también Talita Kumi, que es palabra, aramea. Entonces, muchos concluyen que Yeshua hablaba arameo y que en Judea en el siglo I hablaban arameo, porque se encuentran esas palabras arameas y que no pasan de 3 palabras. Entonces yo les pregunto, sin entrar más en detalle todavía, por 3 palabras que haya, ¿se podría concluir que se habla arameo en esa región? Es como, por ejemplo, en español. Hay algunas palabras en latín que se utiliza, ¿verdad? Por ejemplo, curriculum vitae. Pues yo podría decir, en base a lo que concluyen algunos, que porque estas palabras arameas están ahí, se hablaba arameo, entonces yo podría concluir de que en Hispanoamérica hablamos latín todos. Hay muchas palabras en inglés. Referee, ¿verdad? Goal, etcétera, etcétera, que son palabras inglesas, que están en el idioma español. Pero yo no puedo decir que en Hispanoamérica se habla inglés, que todos los hispanoamericanos hablamos inglés. No hay esa posibilidad y hay mucha evidencia histórica, que no es el tema de esta clase. Pero, por ejemplo, Eusebio de Cesarea cita de autores de los primeros siglos de que, por ejemplo, el Evangelio de Mateo estaba escrito totalmente en hebreo. Y también
Otro ejemplo, Epifanio, un escritor de alrededor del siglo, entre el siglo segundo y tercero. Él hace una referencia respecto a los nazarenos. Dice, estos nazarenos en nada difieren de los judíos, porque tienen sus mismos ritos, Shabbat, las leyes, los alimentos, sino en lo único en que creen en el Salvador. Pero nosotros los cristianos no participamos de eso. Entonces ahí marca una diferencia. Ahí también dice, y ellos hablan hebreo, como los judíos. Hay mucha evidencia de que los textos fueron escritos en hebreo y que se hablaba hebreo en el primer siglo. Y bueno, algunos también el griego que se utilizaba ahí, y muchos dicen griego koiné, pero eso no es tanto así. Y tampoco, por ejemplo, hay versiones, y esto lo sigue la iglesia nestoriana, la iglesia de Oriente, y ellos dicen que el pacto renovado se escribió en arameo. Incluso hay una versión, la Peshita, que dicen que es original del arameo. Pero esto tampoco no tiene sustento histórico. Es una postura de esta parte de la iglesia oriental. Lo que sí hay evidencia arqueológica, incluso en los archivos del Vaticano, hay fragmentos de cartas de Juan en hebreo, fragmentos de cartas de Pablo en hebreo. Era muy difícil que con el celo que tenían ellos, si solamente cuando tradujeron la Septuaginta al griego, ellos declararon que un día de luto, que la Torá se haya pasado a otro idioma, es un día trágico. Ellos tienen ayuno, es duelo, es un día de duelo, porque se pasó y ellos no iban a enseñar ni hablar la lengua del imperio opresor que estaba destruyendo todo el sistema sacerdotal. No iban a hacer. Ellos hablaban hebreo. Hay bastante evidencia. En unas clases adelante vamos a darles esto un estudio sobre el idioma que se hablaba en el primer siglo en la provincia de Judea, con bastante evidencia. Y también evidencia histórica, evidencia arqueológica, etcétera, etcétera, porque es uno de los temas muy importantes. Entonces, algunos enseñadores utilizan esta palabra, Abba, Padre, y enseñan de que Abba no necesariamente se refiere al Padre biológico, sino a una fuente, a el origen de algo. Y dicen que Yeshua no estaba hablándole al Padre, sino que estaba hablándose a sí mismo, a su conciencia, que ahí es el origen del problema que tenía. Entonces estaba diciendo que él se estaba hablando a sí mismo y que él era el Padre, porque esta palabra, Abba, en arameo también significa eso. Pero aquí hay un detalle muy importante. Significa eso, pero dentro del movimiento gnóstico, dentro del movimiento místico. Y Yeshua nunca iba a utilizar esa terminología con ese trasfondo, porque él ni siquiera vivió la cultura de su pueblo que iba en contra de la Torá, ¿verdad? Rechazó. Ustedes invalidan los mandatos del abacados por la tradición de los ancianos. Mucho menos él iba a utilizar un principio gnóstico, místico, para dirigirse al Padre, para orar. Entonces, no tiene mucho asidero esto, pero en base a esto concluyen. Él estaba dirigiendo a sí mismo a la fuente porque Abba no se refiere al Padre Celestial, sino a la conciencia. Y que Él es el Padre, que Yeshua es Yahvé. Y concluyen así y se lo analiza algo espiritual, algo con principios filosóficos, lo que se debe entenderse y estudiarse con emuná. Y ahí hay el problema, ese es el problema. Cuando se quiere sacar
del contexto, analizar a un judío, a una expresión de un judío como fue Yeshua, pero desde la cultura aramea, desde una cultura pagana. Sí puede significar muchas cosas, ¿verdad? Como para nosotros. Vemos en las escrituras las columnas, Jaquín y Boaz del templo de Salomón. Pero esas mismas columnas, para la masonería, es un principio de su arquitectura, ¿verdad? Es un simbolismo para ellos. La serpiente de bronce, para nosotros tiene un significado, anuncio profético de la obra de Yeshua, pero para las fuerzas ocultas tiene un significado totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, es de acuerdo a la interpretación que quiere darle, al uso que le da de algo, que puede ser un uso lícito o un uso ilícito, que tuerce totalmente el diseño del abacados, que tuerce totalmente el diseño del Todopoderoso. No se puede analizar las palabras de Yeshua desde la filosofía, que desde solamente el conocimiento. Y esto lo dice por respeto a la persona que enseña esto, uno de los enseñadores. No se puede enseñar Torah ni estos principios espirituales solamente desde el punto de vista lingüístico. Ser experto en hebreo, en arameo, en lenguas orientales, en griego, no le califica para enseñar Torah. No le va a calificar, entonces muchas de estas cosas se las hace solamente desde el punto de vista académico, que no está mal, pero cuando se desconecta de lo espiritual, ahí sí hay problemas. Cuando solamente come del árbol del conocimiento. Y hoy justamente estaba leyendo un libro muy hermoso que se llama Los Profetas de Israel. Y ahí este autor menciona un punto que a mí me llamó la atención bastantísimo, citando al profeta Jeremías. Y hablaba de los profetas, y una parte, un párrafo, hablaba de los falsos profetas, que muchos piensan que Jezabel, que Pitón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ese autor hace notar que un falso profeta, conforme dice Jeremías, es aquel que no fue enviado por el Padre. Entonces no es aquel que dice mentiras, sino aquel que recibió algo, pero no fue enviado por el Padre. Así sea verdad, así sea lo que esté mirando. Entonces eso es lo que le convierte en un falso profeta, en un falso maestro, en un falso evangelista, en un falso pastor, que no fue enviado por el Padre. Porque dice Jeremías, ellos hablan, pero yo no les envié. Porque puede tener muchas cosas, mirar muchas cosas, pero otra cosa es que el Padre le envíe, que le diga, anda, di esto, ¿verdad? Anda, anuncia esto. Si no le envió el Padre, es un falso profeta, porque un profeta de Dios habla de parte de Dios. Así dice Yahvé. Vive Yahvé en cuya presencia estoy, ¿verdad? Entonces, miren, ahí hay que tener una línea, una antena muy alerta. Si no le envía el Padre, es un falso profeta. Así esté viendo las cosas como estén sucediendo. Y no necesariamente puede estar operando bajo un espíritu de adivinación, sino que simplemente se mueve en su voluntad. Y yo miré, estaba estudiando eso y fue algo realmente que tiene bastante sentido y bastante coherencia, que es así. Por eso están en medio del rebaño, por eso no pueden ser identificados fácilmente. Y así también sucede con los enseñadores. ¿Por qué hay tanto error? Porque muchos se pusieron a enseñar porque leyeron la Biblia, porque aprendieron hebreo, porque aprendieron arameo, porque fueron al seminario, porque fueron a una universidad teológica. Pero la pregunta es, ¿les envió el Padre? Si no les envió el Padre, falsos. Y así lo dice. Ellos están hablando por sí, pero yo no los he enviado. No han estado en mi secreto. Habla acerca de los profetas de Jeremías. Pero también esto aplica para evangelistas, para maestros, para pastores. Es decir, y aquí viene un concepto muy importante que debemos de entender y
que espero que no a muchos se les caigan las alas de Shalía, porque todo el mundo quiere ser Shalía, todo el mundo quiere ser apóstol, y ni siquiera saben de qué se trata eso. Todas las funciones, pastor, evangelista, maestro, son enviados por el Padre, y es la palabra hebrea, Shalak, de ahí viene Shalía. Eso es un Shaliach, que es enviado de parte del Padre, punto. No es de jerarquía, ni que yo soy Shaliach, tú eres profeta, tú eres pastor, yo soy mayor. No, un Shaliach es enviado por el Padre. Y todos, en cualquier función que desempeñe, que el Padre le mande a realizar, tiene una dimensión de Shaliach, que puede ser permanente o una sola vez. Esa es la diferencia, y de una vez quitamos de esos falsos mitos, ¿verdad? Porque eso ha hecho mucho daño en raíces hebreas y se pierde mucho de lo profético, ¿verdad? Los discípulos de Yeshua fueron Shaliach porque Él los envió, ¿verdad? Cuidado con los que no son enviados. ¿Cómo usted va a poder diferenciar? Porque ese es el reto. Aquel que es enviado nunca va a contradecir la Escritura. Así como la Escritura no se contradice en ningún punto, un enviado del Padre no va a contradecir nada de lo que está escrito, en cualquier área. Entonces, miren, utilizan esta expresión Abba Padre para decir que es la conciencia. Pero ahí viene el reto, la responsabilidad de un estudioso de Torah. ¿Dónde encuentro esta expresión en las Escrituras? Porque si voy al diccionario de ocultismo, al diccionario esotérico de las religiones, ¿ahí qué voy a tener yo? Árbol de la vida. Perdón, árbol del conocimiento. Voy a tener conocimiento humano. Hay que ir a la fuente. Y la fuente principal de nosotros es la Torá. Y luego la cultura hebrea. Toda la literatura que hay que no vaya en contra de eso, porque ellos son los que conocen. No voy a consultar en el diccionario la ROS de la lengua española, ¿verdad? Ellos van a dar un concepto totalmente diferente, sacado de la cultura, que sí puede tomar una parte, pero no va a ser la real, porque le está viendo desde el punto de vista diferente, desde otra óptica. Es como el número 6, ¿verdad? Tiene el número 6 ahí. El que está en la parte superior del número, ¿el que le mira 6, pero el que está al otro lado le mira 9. Y los dos tienen la verdad. ¿Cuál es el tip, el secreto para el aprendizaje correcto y equilibrado de nosotros? Empecemos a movernos un poquito de nuestra perspectiva. Porque si me muevo un poco, capaz que empiezo a mirar diferente, ¿verdad? Y eso es lo que muchos tenemos miedo, desplazarnos, y me quedo en mi zona de seguridad, lo que yo estoy mirando. Y no me muevo un poco a mirar lo que está mirando el otro, para comprobar por mí mismo. Y ese principio debemos utilizar, siempre pegándonos a las escrituras. Entonces, para ver esta expresión, si es que realmente se refiere a uno mismo, a la conciencia de uno, pues vamos a verlo en otros textos. Y vamos al libro de Gálatas, capítulo 4. Vamos a dejarlo eso en pausa y vamos a compararle con otras expresiones. ¿Por qué le sonaba tan diferente? Porque Judá en el siglo I, para ellos no era problema de que el Abacados ya era padre de Israel, pero era problema de que sea padre de uno de ellos. Es una contradicción. Si alguien decía, yo soy hijo de Laba, le decía padre, le creían loco. Pero sí decían, nuestro padre, el padre de Israel. Miren, esas contradicciones había, igual que hoy. Siempre ha habido contradicciones, siempre ha habido diferencias, ¿verdad? Yeshua fue condenado por eso, por llamarse hijo de Yahvé. Primero por decirse hijo del Abacados, y segundo por mencionar el nombre sagrado, que en el siglo I los ancianos determinaron que en quien pronunciaba el nombre Kadosh era reo de muerte.
Por eso cuando dijo, verán al Hijo de Yahvé viniendo en las nubes con gran poder y gloria, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo, reo de muerte. No les era posible creer que era hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿qué somos nosotros? ¿Somos o no somos hijos? Ellos eran hijos, hijos del Todopoderoso, ¿verdad? Pero no lo podían asimilar que un hombre que pensara diferente al sistema dijera esas cosas. Ese fue el problema. Muchas cosas que el Padre está restaurando en estos tiempos van a ir en contra de lo tradicional, en contra del sistema, pero que está sentado en la Escritura. Por eso, importante ver que sea un enviado, que tenga una comisión del Padre, porque para el tema de las Escrituras, el único que equipa, el único que llama, el único que envía es nuestro abacados. Nadie puede actuar por voluntad propia en el reino, porque si no, es un falso profeta, maestro, pastor, etcétera, etcétera, porque no fue enviado por el Padre. El ser enviados es lo que califica y valida en el mundo espiritual la enseñanza de la Torá del abacados. Por eso hay tanta línea de enseñanza, porque hay muchos que no son enviados por el Padre. Son autoproclamados o si no son puestos por hombre, por conveniencia, etcétera, etcétera, pero lo que realmente va a dar veracidad y a la larga solamente prevalecerá la verdad, porque toda planta que no plantó el Padre será desarraigada, será cortada, ¿sí o no? Eso va a suceder. Entonces, mientras más nos peguemos nosotros a la Escritura, va a ser muchísimo mejor. Gálatas 4. Y vamos a mirar este tema. La siguiente semana, el otro jueves, vamos a estudiar Zacarías, que dice que Yahvé descenderá en el monte de Sión. Y muchos dicen, ahí está, Yeshua es Yahvé. Vamos a analizar todo el contexto, a ver qué tan cierto es. ¿Verdad? Ahí veo algunas caritas alegres que veo que han estado leyendo eso. Muy bien. Y vamos a analizar todo el contexto de Gálatas 4. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Voy a leerles hasta el versículo 7. Y vamos a mirar este texto bastante hermoso. Libro de Carta de Saúl a la sinagoga de Galacia. No hay iglesia, sinagoga. Pero también digo, entre tanto que el heredero es menor de edad, en nada se diferencia del esclavo, aunque es dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Versículo 3. Cuando nosotros éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Un niño está bajo los rudimentos del mundo. Y en el contexto hebreo del primer siglo, esta es una expresión, rudimentos del mundo, se refiere a tradición, cultura y normas humanas. Esos son los rudimentos del mundo. Es decir, una instrucción del hombre que podía estar alineado a la Torá o en contra de la Torá. Cuando éramos niños, estábamos esclavos bajo los rudimentos del mundo, es decir, bajo normas humanas. Y sabemos que había cualquier cantidad de instrucciones paralelas a la Torá que regía la vida de nuestros hermanos judíos en esa época. Era gran cantidad de normas que habían puesto los ancianos, etcétera, etcétera, parte de la tradición oral, porque muchas de estas normas eran orales, luego se recopiló todo, escribieron y se dio origen a la Mishnah, que fue la recolección de toda la tradición oral. Había cualquier cantidad, y Pablo lo que se está refiriendo es a esas normas, rudimentos del mundo. Tradición de los ancianos, luego las normas de los sabios, las normas rabínicas actuales, etcétera, etcétera, tienen su origen
De ahí que se empezó a formarse de una manera ya concreta como cuerpo. Vino desde el inicio, desde la época de Esdras, de Nehemías, desde el regreso de la cautividad, empezó a desarrollarse normas adicionales a la Torah para poner cercos, para proteger, para que ya no vuelva a pasar que destruyan el templo o la ciudad y sean llevados 70 años fuera. Las 10 tribus nunca regresaron a conformarse como nación nuevamente. Entonces, era, no vamos a decir normal, sino era lógico que ellos, los líderes, se esforzasen por poner normas para evitar el quebrantamiento. Fue algo de protección, pero a la final terminó convirtiéndose en carga, como ahora tenemos, que es más importante, una norma de hombre, y no solamente dentro del judaísmo, sino en todos los lados, antes que la norma del Padre. La norma del Padre puede decir algo, pero es más importante la norma del hombre. No nació hoy, nació hace muchos años esa forma de pensamiento. Continuemos, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la sujeción de la ley, a fin de eliminar la separación para que pudiéramos recibir la adopción de hijos. Aquí parece una contradicción, ¿verdad? Que nació bajo la ley para liberar a los que estaban bajo la sujeción de la ley. Pero si el Padre dice en todo tiempo, en la Torah y los profetas, que estamos sujetos a la ley, y Yeshua estaba sujeto a la Torah, a la ley, ¿verdad? Yo no he venido a abolir, sino a cumplir. Entonces, aquí yo debo entender todo el contexto de la carta de Gálatas. Y aquí hay algunos textos que nos pueden ayudar. Habla de que nadie va a ser salvo por obras de la ley, ¿verdad? En el mismo libro de Gálatas habla de las obras de la ley. En Romanos también Pablo toca este tema de que somos salvos por gracia, no por obras. Entonces muchos dicen, no tenemos que cumplir la ley, pero Pablo hay que leerlo con detenimiento y tener siempre en cuenta las palabras de Pedro. Muchos insensatos han torcido para su propia desgracia las enseñanzas de Pablo. Y así sucede. Cuando en Gálatas nosotros, y en general en todos los escritos apostólicos o el pacto renovado, nosotros miramos la palabra ley, y yo tengo que mirar muy bien a qué ley se refiere. No sé cuántos abogados hay aquí, la que le conozco abogado, mi hermana Lucy de Venezuela. Va a poner un ejemplo. Yo me voy a poner una empresa. Entonces yo digo, y yo voy a cumplir lo que está escrito en la ley. O esa ley está abolida y ya no vale, porque hicieron una reforma a la ley para formación de empresas, etcétera, etcétera, superintendencia de compañías, lo que funciona en cada país. Pero el abogado dice, este está en la parte empresarial, no está refiriéndose a toda la ley, está refiriéndose a la ley de las empresas, ¿verdad? Cuando el abogado está en un litigio, el abogado defensor está defendiéndole al acusado del fiscal, ¿verdad? Por un homicidio, y él menciona, y la ley, él está mencionando la parte correspondiente a eso, ¿verdad? No está refiriéndose a toda la ley. Entonces, ese principio tenemos que utilizar. Cuando leemos las cartas de Pablo, cuando él dice ley, debemos ver a qué ley se está refiriendo. Aquí, cuando dice que Yeshua nació bajo la ley para redimir a los que están bajo la ley, no se refiere solamente a la Torá. Pablo, entre otras, hay tres tipos de leyes que menciona, pero en las traducciones está una sola palabra. La primera ley, la Torá.
La segunda ley, la ley de los ancianos, u obras de la ley. Y la tercera es las dos, la Torá y más la tradición de los ancianos, que era ley en Israel, ¿verdad? Era del mismo peso. Alguien quería ser parte del judaísmo del siglo I, tenía que cumplir la Torá más las tradiciones de los ancianos. Era una sola ley. Por eso le dicen a Yeshua, ¿por qué quebrantas la tradición de los ancianos? Clarísimo, era una ley. ¿Por qué quebrantas la ley de los ancianos? Porque ustedes invalidan el mandato de Yahvé por vuestras tradiciones. En este texto, Pablo está diciendo que Yeshua nació bajo la ley oral y bajo la Torá, bajo la tradición de los ancianos y bajo la Torá, para liberar a los que están sujetos a la Torá y a la tradición de los ancianos, para que se liberen, pero no de toda la tradición de los ancianos, porque Yeshua enseñó mucho, y eso usted puede mirar. Tenemos dos escuelas de contexto del primer siglo. Ahí usted puede mirar todo este tema que le estoy diciendo de una manera mucho más amplia, y ahí hay un capítulo que trata acerca de las enseñanzas de Yeshua que están registradas en el Talmud, en la tradición oral. Él, las cosas que ayudaban a cumplir el mandato, él las tomaba. Un ejemplo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, bendecid a vuestros enemigos. ¿Verdad? Ojo por ojo, diente por diente, está en la Torá. Y no se refiere a venganza, sino a indemnización. Si daña un ojo, tiene que indemnizar de acuerdo al valor que tiene un ojo. O un brazo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se refiere a indemnización, no se refiere a venganza. Pero lo otro no está escrito. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, bendecid oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, y maldecid a vuestros enemigos. Pero maldecid a vuestros enemigos, ¿está en la Torá? ¿No está? ¿Dónde está eso? Está en la tradición de los ancianos, está en las normas humanas, está en una de las leyes que regía a la comunidad de Qumran, a los esenios. Ellos tenían por norma maldecir a todos los que no eran parte de su grupo. Los consideraban indignos. Era una línea sacerdotal que se aisló porque estaban cansados de la corrupción sacerdotal que pasaba ahí en el templo en Jerusalén. Entonces Yeshua, miren, está citando Torá y está citando tradición humana. Y está equilibrando y poniendo un punto, porque él no es que vino a decir esto no sirve para nada a la cultura judía. No, eso debemos ser claros de hacer justicia también a nuestro maestro y hacer justicia también al pueblo de Israel, al pueblo judío. Es aquello que va en contra de la Torá que invalida la Torá. No es a todo. Yeshua fue parte, un producto de una cultura. Él dominaba esos términos, porque él era rabino, él era maestro, él conocía todo eso, y él vino a sacar las cosas que iban en contra de la Torá. Sed salvos por la circuncisión. Sed salvos por el cumplimiento de la ley de Moisés, de la tradición de los ancianos. Eso se practicaba en el siglo I. Pero a través de Mashiach vemos que él ocupó el lugar de nosotros. Yo estaba acusado y delante del juez él dijo, yo soy culpable. Entonces, como ya hay un culpable, ¿verdad? Entonces el que estaba acusado, ¿qué es lo que pasa? De manera automática. Es libre. Es declarado en libertad. Eso es lo que hizo con nosotros. Es una figura jurídica la expiación de Yeshua. No es sacrificio humano. Ya vamos a estudiar eso también en algún momento, en uno de los jueves. Vamos a estudiar si de Yeshua fue sacrificio humano o no, porque el Padre no acepta sacrificios humanos.
pero él tomó una forma jurídica para que la sentencia contra nosotros vaya donde él. Entonces aquí volviendo, cerrando este pequeño paréntesis, de paso vamos a ir viendo algunas cosas del entorno para ir comprendiendo bien y irnos nutriendo. Gracias por compartir ahí en el texto, Éxodo 21, 23, ojo por ojo, diente por diente. En el versículo 6, escucha. Y por cuanto son hijos, Elohim envió a sus corazones el ruach de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y aquí está la expresión, Abba, Padre, ¿verdad? Igual que en Marcos 14. Pero aquí veamos el contexto, porque la postura que enseña que Yeshua es el Abba, dicen que él estaba hablando a sí mismo, a su conciencia, en Marcos 14. Entonces aquí, en este texto, pues me muestra algo totalmente diferente, ¿verdad? El contexto de esta expresión me muestra algo totalmente diferente. No es que el Padre nos dio el espíritu del Mesías para que clamemos a nuestra conciencia, sino para que nos veamos como hijos y que le clamemos a Él como Padre. No dice aquí hablarme a mi conciencia, ¿sí o no? Porque envió el Ruach de su Hijo para que clamemos Abba Padre. Entonces tengo un testigo en base al contexto que desdice totalmente esto que podría tomarse, que estaba hablándose a sí mismo a su conciencia. Pero acá esta expresión me está mostrando otra cosa, ¿verdad? Y un principio de estudio es que por el testimonio de 2 o 3 testigos, solamente ahí se toma por verdadero un asunto. No se puede hacer una doctrina con un versículo. Y para refutar algo, yo tengo que plantearme 2 o 3 versículos. Y si hay más, mucho mejor. Porque ahí va a tener autoridad espiritual en base a lo que está escrito. Porque muchas veces se defienden posturas, pero sin fundamento bíblico. Y entonces ahí se convierte en una discusión que no va a llevar a ningún lado, porque yo tengo mi opinión válida, la de otra persona, su opinión válida, respetable, otro también muy respetable, pero a la final no se trata aquí de lo que yo diga, de lo que diga el otro o lo que diga el tercero. Aquí se trata de lo que diga el Padre, ¿verdad? Y del mensaje que quiere transmitir a través de la palabra. Aquí el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también heredero de Elohim por medio de Mashiach. Está hablando aquí de esclavitud porque era niño. ¿Y por qué era niño? Porque estaba sujeto a las tradiciones de los hombres. Pero como ya creció, ya no soy esclavo, soy hijo. Y el espíritu de Yeshua en mí hace que yo le reconozca como padre. Y si es padre, un hijo, todos ustedes son padres los que están aquí, ¿verdad? Padres y madres. Bueno, excepto que creo que por ahí unos 2 que 3. ¿Qué le parecería a usted, como padre, como madre, que su hijo le ande haciendo caso las órdenes que le da el vecino y a usted no le hace caso? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué es lo normal? Que el hijo le haga caso al padre. Que le honre al hermano mayor, pero el hermano mayor no es el papá, es hermano. Y eso debemos tener en cuenta. Que nuestro padre no es Judá, es nuestro hermano mayor. Por eso les dice, ¡hey! Y aquí vamos a entender también Mateo 23, a nadie llaméis padre, es en este contexto de identidad, de instrucción, de enseñanza. No es que nadie, porque Esteban decía nuestros padres,
Pablo les dijo, les envío a Timoteo, mi hijo amado. Aquí en Gálatas Pablo dice, hijitos míos, por ustedes vuelvo a sufrir dolores de parto. Entonces no se refería a reconocer paternidad en una persona. Eso tenía que ver con enseñanza, con tradiciones. Por fuera estás blancos, pero por dentro estás llenos de muerte, porque tenían una tradición que contradecía la Torá, que invalidaba la Torá o se ponía a la par de la Torá de lavacados. Aquí es un tema de identidad, de discernir mandatos y reconocerle y obedecerle al Padre y tomar nuestra identidad como hijos. Y si somos hijos, un hijo debe obedecer a su padre. En primera línea, ¿verdad? Porque si el papá le dice, me regresas a las 10 de la noche, y el dueño de la casa donde estaba dice, no hay problema, puedes irte a las 12, ¿a quién debería hacer caso el hijo? Al padre. ¿A quién deberíamos hacer caso nosotros? Al padre, al dador de la Torá. Muy bien, continuemos. ¿Sí estamos claros por ahí? ¿O no estamos claros? Al que diga que no, no va a entrar en el reino de los cielos. Vamos a ver otro texto. Vamos a mirar otro testigo. Muy bien. Permítanme un momentito. Qué rico, va a tomarme un cafecito. Un cafecito pasado. No es que es de ayer, sino que es pasado, es de grano. Que es muy delicioso y sano. A mí me gusta el café así como allá a Martín le veo que está con, perdón, a Javier que está con su mate, ¿no? Yo soy el café. Muy bien. Vamos a ver otro texto que también es muy útil para este tema que estamos viendo de la expresión Abba. ¿Por qué hago énfasis en Abba? Porque hay enseñanzas que utilizan este texto de Marcos que no estaba hablándole al Padre, sino a sí mismo, a su conciencia. Y la idea es, el objetivo de esta compartición, de esta enseñanza del día de hoy, es ver que la expresión Abba se refiere a dirigirse al Padre, no es a uno mismo. Muy bien, y vamos por favor al libro de Romanos capítulo 8, que también es bastante, y aquí nos va a servir también, y vamos a aprender otra ley que habla el apóstol Pablo. La ley del espíritu, la Torá, la ley de la muerte, la ley de la carne, ¿verdad? Y utiliza diferentes expresiones, pero se refiere a lo mismo. La ley del espíritu, la Torá. La ley de la muerte, la ley de la carne, pues la desobediencia. La norma humana. Porque yo cuando quebranto, digo, no, yo voy a hacer así, y estoy moviendo por una norma humana, no por la norma del Padre. Y vamos a leerle desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Recordemos, Gálatas 4 estaba hablando de hijos, de identidad de hijos, ¿verdad? Ese es un tremendo problema. Decir que es hijo de Dios hasta ahora es un problema si usted lo dice eso en Judá, en Israel. Hasta ahora le sacan en hombros. Y ese era el tema. Gálatas 4 habla de identidad de hijo. Y Yeshua va a la intimidad a aquel que tenía la autoridad sobre él en ese momento, a su padre. Ninguna condenación hay para los que están en Mashiach, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach, conforme al Espíritu. Entonces aquí yo debo empezar a distinguir qué es la carne y qué es el Espíritu. Porque muchos dicen, no,
Ya nada de ley, porque yo ando en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, se tuerce esto y vamos a poner, ¿por qué Pablo, reconocemos que era rabino, era fariseo de fariseos, hablaba varios idiomas, subió al tercer cielo, estuvo 14 años siendo instruido en el desierto por el Espíritu del Padre? Entonces, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de alguien que tenía bastante revelación, que tenía conocimiento de Torah y también de la dinámica espiritual. Ezequiel 36, que muchos hablan, pero muy pocos entienden. Yo cambiaré su corazón de piedra en corazón de carne. Les limpiaré con agua. Les daré un nuevo espíritu y pondré mi espíritu en ellos para que conozcan mi Torah y la pongan por obra. El espíritu viene para poner por obra eso. Y vamos, leamos el texto de Ezequiel para que no hable yo, sino que sea las escrituras que hablen eso. Ezequiel 36. Yo les parafraseé, pero mejor leámosle. Ezequiel capítulo 36. Desde el versículo 24 al 27. Ezequiel 36, del 24 al 37. Uno de muchos ejemplos. ¿Para qué viene el Ruach? Y yo los tomaré de las naciones. Y a propósito, Romanos 8 está basado en esto. Romanos 7, Romanos 8 es una comparación entre dos estados espirituales, dos condiciones de un creyente, pero está basado en Ezequiel 36. Ya vamos a ver por qué. Yo los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los traeré a su tierra. Esparciré sobre ustedes agua limpia, Torah. Ya estáis limpios por la palabra. Y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré ruach nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y el versículo 27 escucha. Pondré dentro de ustedes mi ruach y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los cumplirán. Para eso viene el ruach del Padre, para conocer Torah y para poner por obra la Torah. Sin la Torah, sin el ruach, imposible cumplir la Torah. Y eso me describe Romanos 7. Alguien que no tiene el ruach. Lo que no quiero hacer, eso hago. Sé que hay una ley del Espíritu, pero una ley en mi carne me obliga a hacer lo que no quiero hacer. Miserable de mí. No está justificando ahí, porque muchos dicen, Pablo dice, miserable de mí, y peque, y peque, y peque, y peque. No, pero eso es una condición, y Romanos 8 me va a mostrar lo opuesto. Aquí dice, les daré mi ruach para que hablen en lenguas, para que echen fuera demonios. No dice, ¿verdad? Andar en el Espíritu es esto. Andar en las instrucciones del Padre. Porque lo espiritual es aquello que tiene aprobación de Dios. Un hombre espiritual, una mujer espiritual, es alguien cuyos caminos es aprobado por Dios. Los que quebrantan Torah, los que rompen Torah, no son espirituales, son carnales. Porque todavía les falta el ruach. Miren, podría ayunar, podría hacer un montón de cosas, pero si no recibo el ruach, no podré cumplir Torah. Imposible. En nuestras fuerzas no vamos a cumplir. Necesitamos de esa guía, esa ayuda del cielo, porque ahí se quebrantan muchas ataduras, muchas cosas que me pueden tener esclavizado a mí en diferentes maneras, ¿verdad? No en todos es lo mismo, pero solamente el ruach del Padre, el ruach de Yeshua, como vamos a ver aquí, es lo que a mí me limpia, es lo que a mí
me libera y me da la fortaleza para que yo cumpla Torah. Porque cuando voy a querer hacer algo, ya una vocecita dentro de mí me da la alerta roja, ¿verdad? O si hice algo, ya no me deja estar tranquilo. Yo ya me siento mal. Y usted podrá hacer lo que quiera, pero por sus fuerzas no va a cumplir Torah. Por eso es por gracia. Si no fuera por esfuerzo de nosotros. Si no fueran nuestras fuerzas. ¿Y qué mérito tendría el Padre, verdad? No necesitaríamos de Yeshua. Si yo puedo cumplir todas las normas de mis fuerzas. Es por el Ruach, y eso lo dice el profeta Ezequiel. Y ni siquiera es pacto renovado. Muy bien. Aquel que tiene el Espíritu cumple Torah. Y se le reconoce porque ama a Yahvé con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo. Ahí vemos si es que tiene el Espíritu. Amar al Padre, súper fácil. Ame al que estudia con usted. Ame a su pastor, ame a su líder. Ame a su esposa, a su esposa. Ese es el reto. Yeshua vino a darnos la dimensión correcta de las cosas. Tan importantes, amar al Altísimo, cumplir las normas de que se refieren al Padre, como cumplir las normas que tienen que ver con la relación con el prójimo. Las dos normas son muy importantes. Un espiritual cumple eso. Entonces ahora sí, vamos a Romanos 8, entendiendo eso, los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Ruach de vida de Mashiach me ha librado de la ley del pecado y la muerte. No, yo me muevo por la ley del Espíritu. Torah nada, ley nada. A mí me guía el Espíritu, me dice el Espíritu. Pero Ezequiel 36 dice, les pondré mi Espíritu para que conozcan Torah, ¿verdad? Entonces, miren las contradicciones que hay. Y Romanos 8 se utiliza mucho para decir, no, ya la ley del Espíritu, nosotros estamos libres, nada que Torah, eso ya no vale. Cuán equivocados por no entender el contexto, por no conocer el pensamiento de Pablo y por no conocer Torah ni profetas. Se les saca de contexto. La ley del Ruach viene a eso, a que conozcamos Torah y la pongamos por obra. Porque la ley del Ruach de vida en Mashiach Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por sí sola, por la debilidad de nuestra carne, Elohim enviando a su Hijo en semejanza de hombre, con carne sujeta a posibilidad de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su carne. La ley, la Torah, nos salva. Regula las relaciones. Yo cumplo Torah porque soy salvo, porque yo ya estoy libre de la maldición del pecado. Por eso yo cumplo las instrucciones. No cumplimos para salvación, porque la salvación desde el inicio es por gracia, porque cuando estaban pecando, el abacado sacrificó corderos y les hizo vestidos, ¿verdad? Ellos no tuvieron que hacer nada. Fue una decisión del Padre. Torah y gracia van de la mano, no están separadas. No hay era de la ley, no hay era de la gracia, van de la mano. Porque donde sobreabunda el pecado, ¿qué es lo que pasa? Sobreabunda la gracia, ¿sí o no? Pero también la Escritura me dice que por la ley yo sé que es pecado. Si ya no hay ley, no hay pecado, no hay gracia. 1 más 1 es 3, ¿sí o no? La conclusión es muy difícil. Van de la mano, van unidos, no se puede separar ley y gracia. Siempre han estado desde el inicio. No es que estamos en una era de la gracia, en una era de la ley. La gracia es que ahora yo puedo cumplir la Torah sin haber hecho nada y entrar en pacto y tener la ciudadanía de Israel y todas las cosas que dice el apóstol Pablo en Efesios 2. Esos son los requisitos
para que usted obtenga la ciudadanía de Israel, lo que está descrito en Efesios 2. Y la obra de Yeshua es una parte muy importante para eso. Para que la justicia de la ley en la Torah se cumpliera en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no me muevo por lo que quiero hacer, sino por lo que dice la Escritura. Moverse en la carne es moverse en mis deseos, lo que yo pienso, lo que yo siento. Moverse en el Espíritu es ser guiados por el Consolador. Él les guiará a toda verdad. ¿Qué es la verdad? Santifícalos en tu palabra. Tu Torah es verdad. 5. Porque los que son controlados por la inclinación de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son guiados del Ruach en las cosas que el Ruach establece. El que anda en la carne, en las cosas de la carne. El que anda en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. 2 creyentes. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida. Por cuanto los designios de la mala inclinación de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torah de Elohim, porque tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. 9. Escuche esto. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y escuche esto. Si es que el Espíritu de Elohim mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, este no es de él. Aquí que dice que para andar en el Espíritu yo necesito, escuche, el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Por eso está en el trono y el Cordero adelante. Por eso está el anciano de días sentado en el trono y le traen a uno semejante al Hijo del Hombre, al cual se le da dominio que no tendrá fin. El Espíritu del Padre y el Espíritu de Mashiach. Ahí estamos completos. Porque es necesario tener eso. Porque a través del Espíritu de Yeshua, que es el espíritu de la profecía, porque así dice Primera de Pedro 1, que todos los profetas de la antigüedad profetizaron porque el espíritu de Yeshua estaba en ellos. ¿Verdad? Y habla del espíritu de Mashiach. El espíritu del Padre nos lleva a cumplir la Torah. Mashiach nos revela al Padre y el Padre nos revela el cumplimiento de la Torah. Por eso es importante esto. Y este texto es uno de los que nos ayudan a ver que el Abba es Abba. Hay un solo soberano, eso sí. Un único regente sobre el universo y su Hijo que está a la diestra. Que está a la diestra es sujeto de autoridad, que es digno de total confianza. Porque a la diestra se le pone al amado y al de confianza, ¿verdad? No se le pone a cualquiera. Es una posición de confianza, de delegación, de autoridad. El Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Y vamos a ampliarle un poquito más. Ya viene el nuevo nacimiento. Por eso, aquel que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino. 7 espíritus del Padre. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor y el espíritu del Abba. Más el espíritu de Yeshua, 8. ¿Y qué representa el número 8 en las Escrituras? Nuevo comienzo, nuevo nacimiento. ¿Y saben qué? Eso lo maneja más el enemigo que nosotros. Porque el espíritu inmundo, cuando sale y no se llena de Torah la casa, no se llena del Ruach del Padre, no se llena del Ruach del Hijo, va y trae ¿cuántos? 7, peores que él, 8. Y el postrer estado de esa persona es peor. Clamen por el Espíritu del Padre. Clamen por el Espíritu de Mashiach. Muchos creyentes se matan, se dan trampolines, se jalan los pelos porque sumergidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sumergidos en el nombre de Yeshua. Pero eso no se refiere a la inmersión en el nombre de Yeshua, no se refiere a inmersión en agua. Se refiere a la impartición del Espíritu.
Juan dijo, yo les sumerjo en agua para arrepentimiento, para Teshuvá, pero detrás de mí viene uno que los sumergirá en el espíritu y fuego. La inmersión en el Yeshua es eso, tener esto para ser hijo del abacados y andar según el espíritu. Sin el espíritu no se cumple Torah. Por eso es las luchas, las peleas que tenemos. Porque todavía nos falta esa parte, el equipamiento en el Ruach. Pero es que yo profetizo, es que esto, yo tengo visiones, yo tengo sueños. Mire, eso no sirve para nada en el reino. Eso es como respirar. Usted, cuando se levanta en la mañana, lo que debe agradecerle al Padre es por los alimentos que le provee, por la salud que le da para disfrutar, ¿verdad? Pero el comer es como respirar, el profetizar es como respirar, el enseñar es como respirar. No hay mérito en eso, ya vino usted equipado. Eso es natural. Desde el vientre de la madre te llamé por profeta a las naciones. ¿Sí o no? O sea, ya tenemos ese equipamiento. Nos concentramos en lo innato y no miramos lo importante. El don es innato en nosotros. Es como respirar, como comer. Pero el cumplimiento de Torah, la revelación de Mashiach y el conocimiento del Padre, ahí hay mérito. Porque es una decisión, porque mi alma tiene que morir. Ahí nace de nuevo. No va a ser en sus fuerzas. Por eso Yeshua en Mateo 7 dice, Señor, Señor, yo en tu nombre profetizaba, echaba fuera demonios, hice muchos milagros. Yo andaba según el Espíritu y no estudiaba Torah porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. A mí el Espíritu me guiaba. Apártate de mí, no te conozco, quebrantador de Torah. ¿Qué era más importante? ¿El don o el carácter? El carácter se forma con esto. El Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo viene a darnos eso. ¿Qué tiene que ver esto con Abba Padre? Muy bien, sigamos adelante. Muy bien, si no tiene el Espíritu del Padre y el Espíritu de Mashiach no es de él. Versículo 10. Pero si Mashiach está en ustedes, escuchen, el cuerpo aparece muerto para el pecado, mas el Ruach vive a causa de la justicia. Y si el Ruach de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en ustedes, ¿verdad? El que levantó de los muertos a Mashiach y Yeshua vivificará también sus cuerpos mortales por su Ruach que mora en ustedes. 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que nos quieran hacer vivir conforme a la carne. Y aquí también ya está ampliando, ya no se refiere solamente a desobedecer las normas, a seguir mis impulsos, sino a las normas de la carne, las normas, las tradiciones de los hombres, porque vienen de la carne, no vienen del Espíritu. Porque lo que vino del Espíritu ya fue determinado. Ya están dadas toda la estructura legal del Abba. 13. Porque si viven conforme a la mala inclinación de la carne morirán, mas si por el Ruach hacemos morir continuamente las malas obras de la carne, viviremos. ¿Cómo va muriendo la mala inclinación? El Yetzer Hará, la concupiscencia, la iniquidad. El versículo 13 me da la pauta y para que ayudemos a muchas personas que están luchando con problemas en muchas áreas, ¿verdad? N problemas. ¿Quién no tiene un área donde está cojeando por ahí? ¿Cómo podemos vencer eso? Versículo 13 me da el Padre el equipamiento celestial porque no va a ser en mis fuerzas, porque es por gracia, es obra del Padre, nunca va a ser de nosotros. Dice, si por el Espíritu, si por el Ruach hacemos morir continuamente las malas obras de la carne, viviremos. Ahí lo tenemos claro, ¿sí o no? Entonces, ¿qué debemos clamar? Señor, de tu Espíritu. Pablo, él siempre oraba. Yo clamo, yo oro por ustedes que sean llenos de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento. Él oraba para que sean llenos de los 7 espíritus.
Él no dijo Señor por las finanzas, por la salud, por la economía, por los ministerios. No, Él decía los 7 rujot y punto. Eso necesitan, porque por el Espíritu hace morir las obras de la carne. Así debemos nosotros clamar, primeramente por nosotros y luego por el resto de personas. Mire, tengo este problema, no puedo. Vamos a clamar para que el Padre derrame de su ruaj. Enséñele Torah. Y como Pedro en la casa de Cornelio estaba enseñando Torah, ¿qué pasó? Todos fueron llenos del ruaj. O como Pablo, por imposición de manos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se recibe el ruaj? O el Padre interviniendo directamente también, de soberano en la manera que puede actuar. Para que hagamos morir las obras de la carne. Y si mueren las obras de la carne, miren lo que va a acontecer. 14, escuche. Porque todos los que son guiados por el Ruach de Elohim, estos son hijos de Elohim. Aquí me está hablando del Ruach de paternidad, lo mismo que el apóstol Pablo está hablando en Gálatas, también está hablando de un hijo, pero niño, ¿verdad? Entonces, a más de ser guiados por el Espíritu, quiere que también seamos adultos. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un adulto y un niño? Discernimiento. Al niño le pueden engañar, le dan cualquier caramelo y él se va atrás del que le da el caramelo. Pero el adulto dice, no, 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 estos tiempos son peligrosos, me pueden ahí doparme, escopolamina, no, no, ni se me acerque, ¿sí o no? A ese discernimiento se refiere el que es niño, que no difiere en nada del esclavo, y el adulto que ya tiene discernimiento, que ya tiene entendimiento, que ya debe saber qué cosas recibe y qué cosas no recibe. Los que son guiados por el Ruach de Elohim, estos son hijos de Elohim. El que tiene el Espíritu, ese es hijo, ese nació de nuevo. Aquel que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino. La pregunta a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen el Espíritu? Yo. Primera pregunta, ¿cómo están sus obras? ¿Cómo están sus pensamientos? ¿Cómo está su lengua? ¿Cómo están sus acciones? ¿Cómo está en la relación con el prójimo? ¿Cómo está en la relación con el Padre? Ahí bajan las manos, ¿verdad? Ahí ya no está 10 sobre 10. No seamos emocionalistas. La escritura me muestra el nivel espiritual en el que yo estoy. Para avergonzarnos, para hacernos sentir chiquitos, no, para que crezcamos. Porque el Padre nos ama y tiene misericordia. Y quiere que crezcamos. La instrucción no es para decirle que usted está chiquito, porque usted ya sabe que está chiquito. Es para darle la manera que usted crezca, que usted avance. Para eso hizo el Padre. Darnos su rúa para que crezcamos y para que nos comportemos como hijos. ¿Verdad? Todo en la escritura es restauración. Así pueda sonar duro, pero es para restauración. Los profetas no eran, nunca predicaron un evangelio Barney, ¿verdad? Ni tampoco andaban con paletas, con chocolates para endulzarles la vida a Israel. Cuando ellos tenían que ir, ¿verdad? Fuerte, porque el que ama, corrige. El que no ama se hace de la vista gorda y bueno, ahí que se caiga en el hueco, contra que yo no me caiga. Pero el que ama dice, no, 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 hay que cuidarle, tiene que crecer, tiene que evolucionar. ¿Para qué esto? Me habla de hijos. Y algo muy importante, el versículo 15 me dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y aquí viene Abba Padre. No me está hablando a mi conciencia. No me estoy hablando a mí mismo. Esta expresión Abba no es para referirse a uno mismo. Estos, los textos que vimos en Gálatas, aquí en Romanos,
es para referirse al Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial, porque nos dio el espíritu de adopción, para que ya no le miremos como algo distante, ya no le miremos como le miran muchos de el de garrote que ordena destrucción, que caiga fuego, etcétera, etcétera, que destruye ciudades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sino que le veamos de una real dimensión, ya no en la óptica que le miraban el pueblo de Judá en el siglo I, sino que empiecen a mirarle diferente, de la manera en que el Padre quiere ser mirado. ¿Y cómo podemos mirarle al Padre? ¿Cómo podemos dirigirle a Él? Por el Espíritu. Entonces, miren, no es correcta. Según lo que yo puedo mirar aquí en los textos, los tres únicos textos que hay la expresión Abba Padre, no es hablarse a sí mismo. Es para que estemos en relación con el Padre, ¿verdad? ¿Y cómo yo puedo estar en relación con el Padre? Sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ahí estoy, yo en comunión. Ya no tengo que decir que venga a mí, que vamos a provocar la presencia, ¿verdad? No, no. Relación. Siempre, 24/7, estoy en relación, porque Él está atento a las cosas que hago, porque yo estoy andando en justicia cumpliendo Torah, y no por mis fuerzas, porque no calificaría, sino porque el Espíritu que está acá, yo ya puedo levantar la cara y decirle, Padre, porque cumplo la Torah y hay la identidad en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma, de que soy hijo y como hijo cumplo la escritura. Y como buen hijo sé que el Padre nos escuchará. No es hablarse a sí mismo. ¿Quiénes enseñan de que Abba se refiere a sí mismo, que no estaba clamando al Padre en Marcos 14? Le están tomando desde el punto de vista esotérico, ocultista, y no según las escrituras. Yeshua no se estaba hablando a sí mismo, porque si no, ¿cómo podemos explicar cuando hubo la inmersión de Yeshua? Se abrió una ventana en el cielo y se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia, ¿verdad? Y también más adelante, en el mismo libro de Mateo, pasó lo mismo, pero ahí añadió algo, a él oíd. No, el Padre no se estaba hablando a sí mismo, le dice hijo. Y para cerrar la enseñanza de hoy vamos a poner Proverbios 30 y vamos a dejar el compás abierto para la siguiente clase, que vamos a tratar Zacarías, que dice que Yahvé pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y ya vamos a ver eso analizando Jeremías y también otros capítulos de Zacarías. Porque si solamente miro ese versículo de Zacarías 14, yo puedo concluir. Y el error que se ha cometido es analizar versículos aislados. No cometamos los mismos errores que se cometieron anteriormente. El contexto, el libro y mejor toda la Biblia. Muy bien. Vamos a mirar. Misley. David conocía al Padre. Él sabía cómo llegar al corazón, ¿verdad? Entonces, algo tendrá de razón en estas cosas que él habla. En Proverbios, Misley 30, del versículo 1 al 4. Palabras de Agud, hijo de Yaqué. La profecía que dijo el varón Aitiel ya Ulcal. ¿Qué vamos a leer ahorita? Profecía. Porque Mashal también es profecía. Mashal es sabiduría aplicada. El espíritu de sabiduría aplicado. Y aquí dice, lo que vamos a ver ahorita es profecía.
Y miremosle desde eso. Por eso, clave determinante, contexto. Ciertamente más estúpido soy yo que un hombre. Ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conocimiento del santo. ¿Quién subió a los cielos y descendió? ¿Quién encerró el viento en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo. ¿Sí sabes? Claro, ¿verdad? Un nombre para el Padre y un nombre para el Hijo. Los textos que vimos. Abba no se refiere a hablar con uno mismo. No se puede concluir con ese texto de que Yeshua es el Padre y que estaba hablándose a sí mismo. Es sacarle totalmente de contexto. Es mirarlo desde otro punto que no es el punto bíblico. Tranquilos, que este tema, yo sé que hay bastante tela para cortar y vamos a ver varios textos en donde los que utilizan para decir que el Padre es el Hijo y los textos que en las Escrituras dicen algo diferente, para que usted pueda sacar conclusiones en base a la Escritura. Esa es la intención de darles herramientas para que usted saque sus conclusiones. Pero yo no utilizaría Marcos 14 para decir que Yeshua estaba hablándose a sí mismo y que Abba es la fuente, lo interno, lo oculto, la fuente de todo. Sí puede ser eso, pero en términos gnósticos ocultistas. Pero nosotros no comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Comemos del árbol de la vida, de lo que el Espíritu del Padre da, porque aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. Y vemos el contexto de estos tres versículos, son los tres únicos sitios en el pacto renovado que está Abba Padre, que tiene que ver con paternidad, con identidad, como identidad de hijo, que me dirijo al Padre, que estoy en obediencia, que cumplo las Escrituras. Ese es el contexto de todo eso, ¿verdad? No tiene nada que ver con una reflexión interna conmigo mismo. La teología es muy buena, pero cuando no se ancla la Escritura, ahí hay bastantes problemas. Dejemos que la Escritura nos siga guiando. No saquemos conclusiones antes de tiempo si tiene una postura diferente. Miremos todos los textos y los analizamos. Y aquí tenemos la posibilidad de opinar, de compartir, ver y todos nos nutrimos. La idea es no imponer un criterio, no imponer una teología, sino que el Espíritu del Padre mismo nos vaya guiando, nos vaya poniendo a unos más adelante, a otros más, a otros menos, pero lo que viene del Padre nunca traerá contienda, nunca debe traer división. Porque si pensamos diferente, eso es lícito y es válido. Porque todo ser humano somos diferentes. Lo malo es que no sepamos manejar las diferencias, especialmente en estos temas tan profundos que nosotros deberían ser para unirnos, no para separarnos